Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre los errores más comunes que se cometen al criar periquitos. Sin más, empezamos. El primer error y uno de los más comunes es criar con los periquitos antes de tiempo o fuera de la temporada de reproducción. Los periquitos, a pesar de que pueden criar durante todo el año, tienen una época ideal para reproducirse en la que se cumplen una serie de condiciones y factores que favorecen la reproducción, tal y como vimos en el vídeo que te dejo por aquí arriba y que te recomiendo que le eches un vistazo si estás pensando criar con tus periquitos. De ahí que sea fundamental respetar las diferentes etapas naturales por las que atraviesan los periquitos a lo largo del año, como la época de cría, la etapa de muda y el periodo de descanso, puesto que en cada una de estas etapas los periquitos tienen una serie de necesidades específicas. De la misma manera, no tener en cuenta la edad de los periquitos reproductores también es un error bastante frecuente. Lo ideal es que tanto el macho como la hembra tengan al menos un año de edad, para que estén bien desarrollados, hayan madurado sexualmente y puedan criar sin problemas, evitando complicaciones como la falta de celo, huevos atravesados o dificultades en la cría de los pequeños periquitos. También hay que evitar criar con periquitos demasiado adultos, ya que por lo general a partir de los 4 años en las hembras y los 5 o 6 años en los machos, la capacidad reproductiva empieza a disminuir, la fertilidad se reduce y pueden aparecer complicaciones en la puesta de huevos. La alimentación es clave en la cría de periquitos y uno de los errores más comunes es darle una dieta variada solo durante la época de reproducción y descuidarla el resto del año. Muchos criadores, sobre todo los principiantes, se limitan exclusivamente a aportarles una gran variedad de alimentos y una mixtura de calidad a los periquitos cuando van a comenzar la cría, mientras que durante el resto de etapas del año les proporcionan una mezcla de semillas de menor calidad, no tan completa y balanceada, y especialmente no le aportan la variedad de frutas y verduras u otro tipo de alimentos que son necesarios para completar su alimentación. Además, otro gran problema es introducir nuevos alimentos o cambios en su dieta justo en el momento de la reproducción. Por ejemplo, si nunca hemos aportado a nuestros periquitos pasta de cría o hemos decidido cambiar la pasta de cría que vamos a utilizar durante la época de reproducción, es muy probable que los periquitos al no estar acostumbrados a ella no se la coman. Por ello es importante ofrecerles una alimentación equilibrada durante todo el año para que los periquitos se mantengan en buen estado de salud e ir introduciendo poco a poco los alimentos que vayamos a utilizar durante la cría, meses antes de que ésta comience, para que vayan acostumbrándose a ellos y no tengamos problemas durante la reproducción. Con esto no quiero decir que tengamos que aportar la misma alimentación durante todo el año, sino que debemos ir cambiándola y adaptándola en función de la etapa del año en la que se encuentran y a medida que se va acercando la temporada de cría, ir aumentando la cantidad y variedad de alimento, ya que esto los incita a la cría y favorece la aparición del celo. En cuarto lugar, otro error muy habitual que se comete a la hora de criar periquitos es no darles tiempo para adaptarse al aviario o a la jaula antes de la cría. Si queremos criar periquitos hay que hacerlo con tiempo, no podemos esperar que los periquitos críen inmediatamente después de introducirlos en un nuevo ambiente, ya que como cualquier otra especie, necesitan adaptarse a las condiciones del aviario, al lugar y a la alimentación para sentirse cómodos, tranquilos y seguros en el aviario. Lo recomendable es formar las parejas y ubicarlas en el lugar de cría, con varios meses de antelación para que se acostumbren. Un error muy frecuente en criadores principiantes es cambiar la jaula de ubicación durante la cría o molestar demasiado a la pareja para ver cómo va evolucionando la nidada. Al hacerlo, los periquitos pueden asustarse o estresarse, provocando que al no estar tranquilos y al no tener la intimidad que necesitan, dejen de atender el nido, abandonen los huevos, rechacen a sus crías o directamente no entren en celo. Para evitar que esto ocurra, debemos ubicar la jaula en un lugar definitivo y evitar molestias innecesarias durante la cría. Y en el caso de que sea necesario revisar el nido, debemos intentar hacerlo de forma discreta y rápida cuando los padres hayan salido de él para alimentarse o ejercitarse. En sexto lugar, otro de los problemas más habituales es querer criar en una jaula o con un nido que no sale adecuado para la cría de periquitos. En el caso de que decidas criar con tus periquitos en jaulas, mi consejo es que utilices jaulas de al menos 1 metro de largo en la que los pájaros puedan volar y ejercitarse correctamente. De esta forma, también nos aseguraremos de que cuando las crías de periquitos salten del nido, la nueva familia tenga el espacio suficiente para poder vivir cómodamente. Con los nidos ocurre lo mismo, es muy importante elegir un nido adecuado y especial para los periquitos que se adapte correctamente a tu pareja. Debajo en comentarios fijados, te voy a dejar el vídeo en el que analizaba cuáles eran los mejores nidos para criar periquitos por si te interesa echarle un vistazo. Aunque cada periquito es un mundo, los nidos que suelen utilizarse durante la cría son nidos horizontales de madera de aproximadamente 20 centímetros de ancho, 15 centímetros de alto y otros 15 de profundidad, con un pequeño hoyo en la base para evitar que los huevos se muevan de un lado para otro.
Criar con periquitos enfermos, que han pasado recientemente una enfermedad o que tienen algún problema físico, puede ser un grave error, puesto que los periquitos enfermos pueden transmitir enfermedades a sus crías, tener una menor tasa de fertilidad o incluso morir a causa del desgaste físico que implica la cría. Lo ideal es criar siempre con pájaros sanos, fuertes, en buena condición física y a poder ser que no tengan ningún tipo de defecto físico, como por ejemplo que le falte un ala, una pata o algo similar. También, cuando formamos las parejas es muy importante conocer su procedencia, para evitar juntar periquitos que tengan consanguinidad próxima entre ellos, ya que este problema se podría traducir en infertilidad, con un aumento de huevos claros, dificultades en la puesta o malformaciones en las crías de periquitos. Por ello es fundamental llevar un registro de cría en el aviario, no solo para controlar el origen de los reproductores, sino también la descendencia de cada pareja. Además, tener conocimiento sobre los diferentes tipos de cruces en función de la especie nos va a permitir mejorar las características de los periquitos y obtener una descendencia más fuerte y saludable. Esto también va a ayudar a reducir problemas genéticos como abortos embrionarios debido al doble factor letal, defectos físicos como quistes en la pluma o incluso problemas internos que a largo plazo podrían afectar a la supervivencia de los periquitos. En cuanto a la preparación de los periquitos para la cría, podemos encontrar dos métodos diferentes. Por un lado, hay criadores que prefieren preparar a los periquitos únicamente en meses próximos a la cría, y por otro lado, hay criadores que comienzan a preparar a los periquitos nada más terminar la cría del año anterior para que hagan una buena muda y lleguen fuertes, sanos y en buenas condiciones a la del año siguiente. Lo ideal es prepararlos de manera continua durante todo el año para que al finalizar la temporada de cría, los periquitos se recuperen bien del desgaste producido, hagan un buen cambio del plumaje y durante el resto del año acumulen las reservas necesarias para llegar en perfectas condiciones a la cría del año siguiente. Esto no solo va a mejorar el índice de fertilidad de los huevos, sino que también va a reducir la mortalidad de los pichones. Por último, también hay que tener en cuenta el número de parejas que podemos gestionar correctamente en nuestro aviario en función de sus características, las necesidades de los periquitos y, por supuesto, del tiempo libre del que disponemos, ya que no es lo mismo cuidar durante la cría 3 parejas que a 10, puesto que al final se notan los resultados. Es preferible tener pocas parejas que estén bien atendidas, cuidadas y que no les falte de nada, a tener muchas y no tener tiempo a lo largo del día para poder dedicarle unos minutos y comprobar que no les falte de nada. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos interesantes sobre la cría de periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.